Ah, Luisito, genio. El kiosco acá de Perdón, teníamos audios y los estábamos escuchando. Tengo mucha gente mandando saluditos. Tenemos ¿Quién mandó, Nico? un mensaje de Elena, me gustaría que lo leyeras. Patricia. Un abrazo grandote, Elena, si nos estás escuchando, ella y a su esposo, que siempre nos escucha. Nos manda Elena. Un comentario muy la importante. primera que está mandando mensajitos desde el programa anterior. Un Exactamente. abrazo gigante. Nos dice: buenos días, comunidad. Empezó el programa de hoy. Piria alquimista, desde el punto de vista místico, no religioso, el blanco y negro de los suelos. Y el rojo como transformación. Desde ese punto de vista, lo bueno y lo malo del hombre y su transformación en hombre solar, mediante el fuego. Esa es la verdadera alquimia humana. Muchísimas gracias, Elena. Estamos hablando con una persona que conoce mucho de este tema. Uno es un atrevido, simplemente acerca una información. Mil gracias, Elena, por estar, que estuvo desde el principio. Sí, está. sí, Muchísimas siempre aportando gracias. a nuestro programa. Y le Muchísimas quiero gracias. mandar también un abrazo y un beso a mi tía Mirta, que también mi tía está siempre firme escuchándonos. Siempre, es verdad. Saludos Un abrazo a Elena grande. y a Luisito, que está desde el kiosco. Le mandamos un abrazo enorme. Ahí Luisito. mandó un audio también a Luisito, mandándonos Vamos arriba, saludos y fuerza. siempre apoyando. Bueno, empezábamos con el declive del imperio, como bien Sí, decía ya Patricia, se adelantaba un poco, moría así, bueno, se murió, obvio. Pero antes de la muerte de Francisco Piria, yo quiero hacer dos simbologías más que quedarían, que es el Paseo Estela Maris, que hoy por hoy tendría que haber aplausos, se está nuevamente construyendo, porque ya Está estaban los reconstruyendo vestigios, se el está reconstruyendo, paseo. obviamente, y se está reconstruyendo de la forma antigua. Claro, O sea, cuidando esto que lo parecía que el era. madero, que yo te decía Sí. que eran, bueno, que es impresionante. El paseo, un paseo del amor, le decía, no paseo romántico. Dicho esto, yo traté 2 veces de bajar al Estela Maris y me maté a golpe entre las piedras, pero bueno. De romántico Algo no de tenía romántico mucho. será, o al menos fue muy reidero para la gente que se reía y se Claro. reía. Y yo caía ahí entre estas especies de piscinas naturales que había en la piscina ahí. Y que Qué íbamos a hermosa la decir foto. piscina. Hermosa la foto de esas piscinas naturales. Bueno, las piscinas naturales también entran en lo que sería la parte marketing de Piria, ¿no? Y que se las pueden ver, si bien ahora capaz que estaría bueno que se vuelvan a reconstruir, porque son lugares magníficos y preciosos que están totalmente naturales, ¿no? Y en nuestro país. Y les recomiendo que no vayan en chanclas a andar por ahí, porque es No. un viaje de ida, tanto Claro. Estela Maris como la piscina, bueno, caer en la piscina. En el Estela Maris cae entre las piedras, o sea... No hay. Puede haber un tubicontímetro, no sé. digamos. Difícil salir del dolor si te caes ahí. No, seguramente dolor hay. Dolor hay. Pongámonos en juicio porque vamos a hablar de la muerte de Francisco Piria, que fue un 11 de diciembre de 1933, y acá hay un detalle importantísimo. Vamos a hablar del promedio de vida de esa época, que no llegaba a los 50 años, 48 años. ¿Cuántos años tenía Piria cuando ¿Cuántos? murió? 86 años tenía Piria cuando falleció. 86 años. Qué barbaridad. Y, Longevo. o sea que el promedio de edad, 48. prácticamente casi el doble de... Exactamente, es como Wow. si fuera longevo, ¿no? Wow. Claro. Que la gente estaría preguntando, ¿cuánto vive este hombre? ¿No? Claro, el proceso alquímico, ¿no? Siendo alquimista y teniendo ese misterio, siendo ya un personaje tan enigmático para la época, sin lugar a dudas que comenzaba a generar dudas de que iba a ser inmortal, por decirlo así, Claro. ¿no? La búsqueda de la inmortalidad. Pero esas son las leyendas que lo rodeaban en ese manejo tan enigmático. Aparte de la edad. Pero en esa búsqueda de la inmortalidad y demás, bueno, no será inmortal este hombre, ¿no? Aparte de la edad No promedio, no si lo eran fue, 40. por supuesto, pero sí fue longevo, que para la época, es decir, mucho, 80 Yo no y pico aseguraría de el no lo años, fue, Patricia. Pero si la edad promedio era de 48, una persona Yo- de 40 años dice, ¿y este hombre cómo sigue con 80 años? Y a los 40, en esa época, ¿no? A los 40, 50 ya estabas... Teniendo En en el cuenta fin de que el los tiempos. mausoleo fue lacrado, que vamos a hablar ahora, y que no se puede ingresar, yo Panteón. no aseguraría, como Patricia, llegó a la inmortalidad, no sé, la verdad. Pero Panteón, que no mausoleo. El panteón, El perdón. panteón. Bueno, posicionémonos ahora sí en la vida, digamos, más íntima
de Francisco, ¿no? De su vida personal. 3 hijos varones. Francisco Piria perdieron a su madre en su niñez, esto es muy importante. Su padre, muy riguroso y exigente, los envía a Europa como una continuidad de lo que le había pasado por ahí a él mismo en su infancia, niñez, claro. a cursar estudios superiores. Arturo, nacido en 1870, estudió química en Europa. Se acercó a la pintura y principalmente a la fotografía, teniendo esto, trayéndolo de Europa con un complejo equipo con el cual tomó fotografías que los primeros tiempos de Piriápolis, que fueron utilizados para la folletería, postales, promociones de Piriápolis, etc. Pancho, nacido en 1869, el mayor, al culminar sus estudios se encarga de la administración de la bodega. Mire usted. Lorenzo era el hermano menor, nacido en 1872, le faltaba poco para recibirse de ingeniero en Suiza, cuando su padre, muy molesto por la demora en sus estudios, le pidió que volviera y sin llegar a recibirse. Luego de resuelta la sucesión, don Lorenzo sería la cara visible en representación de los accionistas, o sea, herederos, desde la década del 40 hasta que la misma de la quiebra en la década del 60, pero ahí ya al final. Quería decir esto porque, hablar un poco de la primer mujer también, de Francisco, que fue donde también arma su mausoleo, dijo Panteón. Panteón. ¿Por qué tengo esa duda entre mausoleo y panteón? Y es que a veces se le dice de forma indistinta mausoleo, panteón, pero no, el panteón sería el que alberga a una persona o a un grupo familiar. Y el mausoleo es mausoleo de Artigas. Claro. El mausoleo de Artigas, el mausoleo de un personaje público. Eso sería la etimología. La diferencia entre mausoleo y la panteón. etimología, sí, estricta, técnica, pero siempre decimos mausoleo o panteón en general, ¿no? Alberga no solo una familia, el Panteón Nacional alberga a varios, ¿no? Y, claro. En fin. Ni hablar. Bueno, Francisco Piria tenía 2 brazos hasta ese momento, que uno era Francisco Piria hijo, Pancho, ¿no? ¿Pancho le decía? ¿Pancho? ¿Al hijo? No sé, o si Creo usted que lo dice. Pancho le decía. Creo que esto vos lo habías nombrado, sí. Sí, está. Sí. Y el otro era un señor Carlos Bonavita, que era su mano derecha comercial, digamos. Entonces, recordemos que en diciembre de 1933 se da el fallecimiento de Francisco Piria, y en enero... Y el número, en 33. enero, sí, obviamente una simbología también. Yo después le voy a dejar a Patricia. Yo medio lo hago esquemático. 1934, don Carlos Bonavita asesina, y no es un detalle menor, asesina en duelo Claro. a ¿Quién? Francisco Piria. ¿Al hijo? Por ende, un mes luego de acontecido el fallecimiento de Francis Piria, Padre. padre, en Piriápolis, Piriápolis queda huérfano de su progenitor, por así Claro. decirlo, y de las 2 manos derechas que podían llegar a seguir con este continuar, imperio. ¿verdad? Estamos hablando que un mes de después de la muerte del padre pasa esto. menos de un mes, inclusive. ¿Y por qué pasó el acontecimiento? Se suscita un incendio bastante importante, Ujú. y este hijo, digamos, Francisco Piria, lo incrimina a don Carlos Bonavita. Se ve que fue por alguna cosa, que un accionar mal o bueno, algo. En realidad el hecho puntual no es lo del incendio, sino que Piria queda totalmente ¿cómo se dice? Cuando quedas a libre albedrío, ¿no? Claro. A Al merced. morir A la buena de Claro, Dios, podríamos claro. decirlo, porque se mueren justamente las 2 personas que podían continuar con este imperio. Dicho lo cual, luego de este duelo donde resulta muerto el hijo de Piria, el señor don Carlos Bonavita se dirige al Hotel Argentino, donde iba habitualmente, era parte de su trabajo. Y acá hay 2 habitaciones que vamos a nombrar, la 41 y la 42. Si bien el 90% se tira al número 41, vamos a dejar ese 10 que puede ser la 42. ¿Sabe lo que hace? Llega al hotel, pide un whisky doble y se va a la habitación 41, donde se quita la vida. El mismo día que se batió un O duelo sea con el que hijo en de este mismo Piria. día, ninguno de los 2 que podían, digamos, seguir de la manera que Francisco Claro, es hubiera una querido. tragedia, ¿no? O sea, muere el fundador de todo esto, en definitiva, que es Francisco Piria, pero también muere, o bueno, lo matan en duelo, el hijo y la mano derecha. Por lo tanto, quien sigue el legado de Piria, si las 2 personas que son las cabezas, por decirlo así, ya no pueden operar.
¿no? Entonces ya el declive, como decimos, el declive del imperio se ve claramente. Pero además va todo junto, porque es menos de un mes acontece esta tragedia. Y en el momento, el tema de los duelos, ¿no? ¿Se acuerdan del duelo Valle-Beltrán? Se debe acordar la gente, de 1920, ¿no? Donde Valle mata en duelo a Beltrán. Es decir, era muy común, es decir, vaya a saber en esa pelea que se dijo, se deshonró a la persona y se va a duelo. Cuando se dice mataron al hijo de Piria, bueno, es cierto, pero que muera en duelo es muy distinto al ser asesinado. A que lo haya asesinado. Exacto. Yo pensé en una primera instancia que lo había matado directamente. Yo también, cuando ¿no? Nico trajo el tema y nos dijo, no, pero fue en duelo, ahí ya cambió la cosa. Claro. Porque se ve que hubo una disputa, matarse se mataba, pero en un marco de concepto honor y concepto de yo también lo hago, ¿no? Claro. O muere el otro o muero yo. ¿Y por qué después se suicida la mano derecha después de matarlo? Bueno, es mucho el peso. Vos podés matar a alguien en un duelo, pero muere tu referente, que era Francisco Piria, sí. Y Francisco Piria hijo, que lo matase en duelo. ¿Cómo seguís? Vayas a ver la interioridad de ese individuo para decir, bueno, y en ese momento, me suicido, ¿no? Pues fue el mismo día. Fue todo junto. Entonces, claro, el declive es total, total. Donde, bueno, quedan, como decíamos, huérfanos diríamos, de su progenitor, que es Francisco Piria, y bueno, y de su hijo, obviamente. Ahí hay una imagen muy linda, Juan, que estabas mostrando, Ahí está Piria, de estas celebraciones donde esta especie de de la mesa, donde él obviamente quedaba como anfitrión. Y bueno, y detalles de la época también es que, y contados por su nieto, es que a este tipo de celebraciones acudían gente de lo más alto, digamos, estrados de Uruguay y bueno, del Río de la Plata, claro. Y que de todas formas, estando hasta una especie de presidente o actores y demás, claro. que siempre la voz cantante la llevaba Piria, ¿no? Habla un poco también ¿Y de quién serán los señores que su están sentados a la izquierda y a la personalidad? derecha, no? Porque Bien. si era a la izquierda y a la derecha tenía simbología también de esas personas. ¿Quién? Bueno, con respecto, la tiro, ¿no? decirlo algo más con respecto a esto del duelo, No. porque si no ya pasaríamos al panteón y después hay algunas noticias también para dar de la actualidad, ¿no? Sí, efemérides y agenda cultural, obviamente eso bueno, está. El panteón, yo y ella, se encuentran en el cementerio del Buceo, en Montevideo. Fue construido en el año 1891 por el empresario y alquimista uruguayo Francisco Piria, y lo estamos viendo. ¿Lo puedo corregir, señor? Sí, Ella y yo. yo y ella. Ella y yo. No, el panteón se llama yo y ella. Lo tengo mal escrito, discúlpeme. No. Si quieres yo se lo cambio, pero igual ahí dice yo y ella. Yo y ella, es verdad. Yo y ella, y ahora después Patricia va a decir por qué eso yo quiero y saber ella. por qué. Bueno, se hizo como homenaje póstumo para su esposa Magdalena Rodino Crosa, ¿tá? Quien, bueno, y al niño, ¿no? Es donde supuestamente donde él ya en ese momento decide descansar, digamos, en su paso a la eternidad, bueno, hacerlo ahí. Queda lacrado este panteón con esa insignia, y lo que dice Piria en ese momento, o sea, momentos antes de su propio deceso, es que no abran ese panteón porque no van a encontrar nada ahí. Wow. Sigue esto místico de Francisco Piria, lo acompaña entonces hasta su descanso final, su última morada, pero siempre con este misticismo que... De misterio. Misterio. ¿Y por qué ¿no? yo y ella entonces? Bueno, más bien. allá del yo y ella, acá hay un tema muy importante que era muy de época, no solo Piria, que era que comenzaban a construir los panteones, ¿no? Para las personas adineradas, ¿no? Y demás, como en el caso de Piria, construye un panteón para la esposa amada, su primera esposa, en 1891, y ya se proyecta que cuando él muera quiere descansar ahí en ese lugar. Eso de proyectar los panteones y hacerlos como una obra arquitectónica, obras de arte. Uno se dirige a los cementerios, y bueno, el mismo cementerio del Buceo, por ejemplo, pero podemos ir a otros cementerios y son obras de arte, esos panteones, ¿no? Hecho con lo ves la y de es- la Patricia. Es Exactamente, pero hay algo interesante, además del yo y ella tan característico, que tiene un símbolo que lo destaca, que es un uróboro. ¿Un?
uróboro. Uróboro. Y el uróboro es la serpiente que se muerde la cola, el famoso símbolo del eterno retorno y la unidad del todo en el universo. El cero. Ese ciclo infinito del tiempo que muestra la serpiente mordiéndose la cola, donde el final es el principio. Y lo tiene en la tumba, lo tiene en el panteón. El final material es el principio de lo espiritual. De lo inmaterial. Allí no voy a estar. Claro, no está. Claro. No está Piria, no está la señora, no están desde ese lugar con un símbolo como el uróboro, que es tan importante. Entre otros símbolos que tiene, sin lugar a dudas, este panteón. Yo y ella podría aludir, en un aspecto narcisista de Piria, yo, ¿no? Y ella, mi esposa, ella, mi amor. Para un alquimista, y como estamos viendo, ¿no? Con tanta simbología y demás, yo creo que el ella es la muerte. Entiendo que va mucho más allá. No es yo y ella, solo que aluda al yo y ella como una unidad de almas, que ahora podríamos decir con la New Age, almas gemelas, claro. ¿no? Está de almas, no compatibles o afines, qué sé yo, que pueda haber una unidad entre el yo, entre lo masculino y lo femenino, yo y ella, y aludiendo a su esposa, que es una relación más bien álmica, más allá de la que pudieron tener, etcétera, puede ser eso, pero yo creo que alude a mucho más allá. Ahora, esa es una interpretación mía. Yo considero que el yo y ella, el ella alude a la muerte. Ahí va, porque sí. El uróboro tiene que ver con el final, ¿no? Que siempre es el principio en el símbolo del infinito. Y lo egipcio también, Patricia. Y ¿no? también está llama la atención mucho eso. no llama la atención, porque él se basa en la simbología egipcia. Recuerden Heliópolis, la ciudad del sol, que se basa en la simbología egipcia. Y el renacer del ave fénix. El renacer del ave fénix, que es el renacer del alma, el renacer del ave fénix, es una simbología que proviene de civilizaciones antiguas como la egipcia. Entonces ahí hay muchos símbolos egipcios que se los dejamos a los entendidos, ¿no? El uróboro es más conocido, la serpiente que se muerde la cola es todo un símbolo y muy conocido, ¿no? Y el yo y ella, si lo hacemos lineal, yo Piria, ella mi esposa. Yo creo que no, que yo y ella va mucho más allá. Trasciende mucho eso. Pero si es la muerte, yo y ella, es que él ha trascendido la muerte. Claro. Y ha trascendido el yo. Es mi opinión. Esto es una interpretación totalmente personal y entre charla y mate para la ventana, que los entendidos lo sabrán. Lo que sí es que me da ganas de ir al cementerio del Buceo cuando vaya a Montevideo para verla, porque he ido, pero no la he visto, y la verdad que me resultaría interesante ver el panteón, ¿no? Porque hay muchas obras de arte, esto es una obra de arte, claro. Más allá del aspecto, siempre hacemos lo mismo, más allá de la belleza estética, observamos los símbolos, pero es una belleza estética. Con respecto, obviamente, en el lugar, en el sitio donde están, ¿no? Me parece genial eso decir. Patricia, qué vida tuvo este muchacho, ¿no? Qué vida, intensa. Increíble. Intensa. ¿Quedaron detalles? En el cuchitril ¿Quedaron detalles? ¿Te quedaron detalles para contar? Tengo saluditos yo. Ah, déjale. Saludos a Ivonne Costabel, mi mamá, que nos está mirando. Hola mami, hola papi. Marcela Hernández, muchas gracias. Sí, felicidades por el programa. A Nori ya la nombramos. Debe estar Magela por el otro lado también. Debe estar Malena, Ian. Debe estar Lolo y Irene por el otro lado. Mandamos saludos a todos los que están todos ahí del otro lado. Saludos a todos y todas. Ivonne Costabel dice buenos días, saludos, lindo programa. Sí. Lindo grupo de personas. Muchas gracias, mamá. Y me parece que vamos a... Esperen un segundito antes de pasar a algo. Yo quiero decirles algo. Lo de la poeta. No, lo de Baltasar Brum, además de la poeta, porque me parece muy importante. Sí. Baltasar Brum estuvo en la inauguración del Argentino Hotel. Sí. Era Baltasar Brum. Estuvo en la inauguración. Muy amigo de Piria, Baltasar Brum. Miren qué interesante. Miren lo que decía. Entre nosotros, hasta ahora, solo se agradecen los servicios prestados por los héroes. Pero cuando la conciencia pública amplíe su concepto sobre la gratitud, los hombres que como Piria han consagrado toda su vida a crear una obra de alta civilización, figurarán con justo título
en la galería de los grandes bienhechores del país. Baltasar Brum. Me encantó. Ustedes vieron cómo lo recordaban también Claro. a Piria, ¿no? Y en su momento, porque fue totalmente contemporáneo, Sí, sí. ¿no? Y después hay una poeta llamada Loreley Lasso, que se llamaba Loreley Lasso, ¿Qué dijo Loreley? que cuando fallece Piria, ¿no? Ella estaba muy vinculada con el hotel también, dijo: a Piria se lo puede hallar en todo cuanto su férrea voluntad creó. Fue un hombre que tuvo un sueño, lo hizo real y vive en él. O sea que me parece muy lindo cerrar con Piria diciendo que Piria vive en su sueño, sigue viviendo Piria, sigue, ¿no? Y esa es la inmortalidad de Piria, ¿no? Por eso que Sigue la consiguió viviendo. a la- La inmortalidad. Bueno, acá saludos Lore Rochón. Dice, muy interesante el programa, me hizo reflexionar mucho sobre nuestra identidad en construcción constante. Claro. Saludos. Saludos, muchas gracias saludos, por muchas estar ahí. gracias. Bueno, entonces estaríamos dando un poco finalizando este gran personaje que fue Piria, Sí. ¿Y hoy es? 30 de mayo. 30 de mayo. Ujú. Entonces, ¿Qué pasó un día como hoy? ¿qué pasó un día como hoy, producción? Un 30 de mayo. En cada día que pasa, la memoria se levanta como una voz que nos canta lo que el tiempo no arrasa. No hay olvido que deshaga lo que en raíz permanece, pues saber de dónde crece lo que hoy somos y sentimos es alumbrar los caminos que el porvenir nos ofrece. No son fechas solamente, ni relatos congelados, son latidos heredados que respiran en la gente. Cada hecho es un presente. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó un día como hoy? Ya se lo pregunté, señor. Me gusta que me lo pregunte varias veces. Bueno, ¿qué pasó? a ver, pasó, Juan, pasó, preguntámelo, pasó un día Juan, como que hoy. quiero escucharlo. Te escucho, Juan. Sí, ¿me escuchás? Pregúntame. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó un día como hoy? Te digo. Un 30 de mayo de 1431, la heroína francesa de 19 años, Juana de Arco, fue quemada en la hoguera de Rouen, Francia. Uy, Tras ser Qué capturada dato. y condenada por herejía en un proceso político orquestado Claro. por los ingleses, Juana de Arco. su muerte selló su papel como mártir y símbolo nacional en Francia. ¿Saben por qué la quemaron? Cuente. Fue declarada culpable de herejía y por usar ropa masculina en un juicio eclesiástico liderado por el obispo Pierre Cauchon. Año más tarde, en 1456, un tribunal autorizado por el Papa Calixto III anuló los cargos declarándola inocente y mártir. Fue canonizada por la Iglesia Católica en 1920 y es reconocida como santa patrona de Francia. Nació en el 1412 en Remy, un pequeño pueblo francés dentro de una familia campesina acomodada. A los 13 años afirmó oír voces de San Miguel, Santa Catalina, Santa Margarita, quienes le encomendaron liberar a Francia de la invasión inglesa. Convenció a Delfín Carlos, futuro rey Carlos VII, de que le dieran el mando de un ejército con solo 17 años, y en 1429 levantó el asedio inglés de la ciudad de Orleans en solo 9 días, cambiando el rumbo de la guerra. Gracias a sus victorias, logró que Carlos VII fuera coronado oficialmente en Reims, legitimando su poder. Claro. Mire usted. Después tenemos más acá, un 30 de mayo de 1816, José Gervasio Artigas estableció desde Purificación del Santo y Seña la famosa frase: sean los orientales tan ilustrados como valientes. En el contexto de la inauguración de la primera biblioteca pública de Montevideo, Claro. además un 30 de mayo de 1811, Artigas envió una carta del campamento de Cerrito reafirmando su compromiso con la causa patria. Bien. Y después, del otro lado del río, que siempre Sí. nos gusta dar información del otro lado del río, tenemos muchos oyentes allá también.
un 30 de mayo, pero de 1967, ¿Qué pasó? la editorial sudamericana en Buenos Aires imprimió la primera edición de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Una obra icónica. Imponente. Una obra maestra. Este hito literario, que marcó el inicio del éxito internacional del autor colombiano, agotó sus primeros ejemplares rápidamente. A través de esta obra, relata la saga de la familia Buendía y el pueblo ficticio de Macondo, fusionando realismo mágico con la historia colombiana. La novela se ha traducido a más de 40 idiomas y es considerada una de las obras fundamentales de la literatura iberoamericana. Exactamente. Y Pasaron bueno, cositas. Pasaron cositas. Un 30 de mayo. Pasaron cositas. Como Pasaron dice. cositas. Si yo le hago así, puede haber alguna cosa cultural. ¿Vio? O así. ¿Cómo le hago el cachengueo? Mire, cogotivo. Porque, ¿qué queremos? cogotivo. ¿Estar sentado? A ver cómo era. A mí me gustaría estar sentado Sí. cogoteando, y enterarme culturalmente hablando, ¿vio? Sí. ¿De qué puede haber? Creo que Patricia tiene algo para contarnos por ahí. ¿Alguna cosita de esta semana? Pasaron cositas. Agenda cultural, entonces. Para que armes tus planes sin levantarte del sillón. Es la agenda cultural de La Ventana, presta mucha atención. Se vale bailar. Para informarte de eventos en toda la región. Anticipando tu semana con la información. Para que armes tus planes sin levantarte del sillón. Es la agenda cultural de La Ventana, presta mucha atención para informarte de eventos en toda la región, anticipando tu semana con la Agenda cultural. Bueno, mañana domingo, 31 de mayo, a las 18 horas en Colonia Cosmopolita, en el templo de la Iglesia Evangélica Valdense, se va a presentar Susurros del Bosque, que es música celta fusión. Mirá. Los arreglos son de Antonio Domeneghini y la dirección musical de Marcelo Gonet. Les quiero decir eso, muy interesante, Muy música interesante, celta, muy precioso. Susurros del Bosque, mañana 31 de mayo, 18 horas, en Colonia Cosmopolita, en el templo de la Iglesia Evangélica Valdense. Y después les quería comentar que se lanzó el 5º concurso literario de la Intendencia de Colonia, que lo hace todos los años. En este año los géneros van a ser de cuento y novela, ¿no? Se pueden presentar, el año pasado fue, por ejemplo, literatura infantil, ¿no? Para niños y niñas. Ahora este año es cuentos, los géneros cuento y novela. Se pueden presentar todos los que deseen cuentos y novelas. Están las bases del 5º concurso literario Intendencia de Colonia 2026 en la web de la Intendencia, lo pueden tener, ahí van a ver cómo tienen que presentar, ¿no? La letra, los formatos, en ¿Hasta fin, cuánto las tiempo, páginas. Es hasta el 31 de julio. Ahí va. ¿No? Tienen tiempo. Bien, le hasta quedan el como 2 meses. 31 de Bien. julio. Lo decimos ahora porque se acaba de lanzar. Bien. El lanzamiento fue en esta semana pasada. Bueno, 11:28 de la mañana de este sábado 30 de mayo, damos por concluido nuestro segundo episodio de Piria, ¿no? Segundo episodio de Piria, Y cuarto programa de La Ventana. Quiero mandarle saludos a toda la gente que está del Sí, otro a lado. todo el mundo está apoyando. Ivonne, Norris, Amale, Ian ahí, que nos deben estar mirando, Irene, Lorenzo, Sí. y toda la gente que nos escribió, Carlos, Michael, el profesor, todos los que nos están Saludos escuchando del a otro todos. lado. Profesor, que nos cuente Elena, cómo que se nos porta mandó hermosos bien. mensajes también. Hermoso, Elena. Saludos a Sandra, Marcela, una gran amiga. Bueno, si nos queda alguien afuera, A saludos todos, a todos, y a todos, porque todos esta y comunidad todas. de La Ventana sigue creciendo programa tras programa, Siempre a chicos. más. Sigue creciendo Exactamente. programa tras programa. Una Contigo comunidad siempre hermosa. mejor. ¿Eh? Contigo siempre mejor. Contigo Agradecemos siempre. a Sacramento. Y a todo. Quiero hacer un mea Y culpa. RO Contenido, por favor, Quiero muchas hacer- gracias. y a RO Contenido. Quiero hacer un mea culpa porque hoy cuando presentamos el programa no lo presenté a Juan. Le pido Claro. disculpas. Que recién me estoy dando, pero me voy a despedir de Nos usted quedan entonces. 30 segundos, así que Sí. me los voy a apropiar yo de los 30 segundos que quedan. No, nos vamos a ir de vuelta con el temita de Shower para despedirnos. Abrimos la ventana, se llama el tema. Así que lo vamos a escuchar. Recordar lo que dijo Gabriel, a los artistas que quieran mandar material para que pasemos. La idea es cerrar todos los programas con una canción diferente, de un artista emergente, local, uruguayo, rioplatense, del mundo. Y nada, yo hoy voy a estar pasando música en Arde. Muy bien. Bien. Si quieren ir a escucharme, a verme, a ¿Cómo no? besarme, a abrazarme, Bien. ahí estoy.
¿Y la música? ¿Y la escúcheme, música del 092? Escúcheme una No me cosa. acuerdo. Pará. Yo no quiero hablar de trascendidos, pero vi una imagen por ahí. Algo como de nudismo puede haber pasado, Sí, ¿no? la gente mal le comenta. Porque a mí me llega esa imagen, yo Sí. quiero preguntárselo. Lo importante es que llegue la información, que hablen. Es lo importante. Tienen que ir a Ardi y bueno, y ver. Tienen que ir a Ardi y ver. Bueno, Se se pone lindo. Todo el material que quieran mandarnos al 092 51 54 04. Así como lo está pidiendo Juan, nos pueden mandar su música y la pasamos, porque la ventana siempre, siempre está abierta. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Patricia. Muchas gracias, Nico. Muchas Muchas gracias, gracias. Gabriel, Gracias, Gabriel. Juan. Muchas gracias, Gracias Nico, a la Patricia, audiencia Juan. por estar otro sábado con nosotros. Gracias. ¿Será hasta el próximo sábado entonces? Y Hasta nos el despedimos próximo diciendo sábado. esto. Francisco Piria, el hombre que deslumbró a la historia con su propia historia. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Gracias. Gracias. Si de pronto raya el sol por tu ventana y el rocío se secara en tu almohada y me miras nuevamente por si acaso la vigilia de algún sueño fuera yo, y te miro nuevamente por si acaso la vigilia de algún sueño fueras vos.